Ahí está. Excelente. Entonces, están entrando, voy saludando, queridos papás, mamás, distintos personas que hoy día se unen. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Daniel Halfen desde Educom Lab. Estamos muy contentos que puedan hoy día participar de esta actividad. Para nosotros es un placer poder compartir, poder acercar a cada uno y una de ustedes esta increíble oportunidad que nos regalan de poder acompañarlos con una actividad mensual, con un especialista capaz de entregarnos herramientas, habilidades para competencias que hoy día se requieran, como papás, como mamás, y cómo poder hacer mejor nuestra tarea, desarrollar y conseguir mejores herramientas con nuestros hijos, en este caso adolescentes. Les doy las buenas tardes en México, las buenas noches en Chile, y les quiero presentar al doctor David Sidlo o Saitlo, no sé muy bien ahí cómo se pronuncia, francés, ¿no? ¿Verdad? El apellido, ¿o no? No, esta parte es polaca. Es polaco. Bueno, que justo estábamos hablando de la ascendencia, ¿no? ¿Verdad? Que estamos hablando Los que su orígenes, sí. padre de Polonia y su madre francesa. Entonces, Sidlo de Polonia. El doctor Sidlo, entonces, él participó a partir de lo que fue bueno, ahí está a cargo de área de psiquiatría, en el Hospital ABC. Ayudó desde la universidad y en Yale. Él contará, participa en distintas actividades, estuvo, entre otras cosas, en el 11 de septiembre en Estados Unidos, ayudando ahí en la promoción de bienestar, de salud mental, sobre todo con jóvenes. Y hoy día vino acá a acompañarnos, a contarnos sobre cómo conectarse, entender las diferencias generacionales y poder conectarse con los adolescentes y las adolescentes, por supuesto. Así que, sin más preámbulo, la idea es que podamos todos participar. El doctor va a dar su presentación, pero nos gustaría mucho que ustedes pudieran, a partir de la presentación, preguntar durante la presentación, y vamos a hacer todo el máximo intento para poder responder cada una de las preguntas que tengan. Así que, sin más, y en honor al tiempo, David, te dejo acá la presentación completa. Yo te voy a poner ahí en, en primer plano para que ya Gracias. comience. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme compartirles la presentación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Yo le comentaba en algún momento a Daniel que una de mis pasiones en la vida ha sido el proveer a las familias, a la gente que está cerca a nosotros de la información necesaria para poder salir adelante y llevar adelante a sus hijos. Por buena suerte o mala suerte, me ha tocado estar en situaciones de mucho estrés a lo largo de la vida, temblores, huracanes, y la situación que se dio en septiembre 11 de hace muchos años con los ataques a la ciudad de Nueva York, en donde yo dirigía un centro que se llamaba el Centro Nacional para Niños Expuestos a Violencia, de la Universidad de Yale, y que estuvimos a cargo de tratar de rescatar lo más posible la salud mental de los familiares, sobre todo de los niños y los adolescentes que eran familiares de algunas de las víctimas. Situaciones como estas me han llevado a lo largo de la vida a ubicarme en un lugar en donde me doy cuenta que la comunicación humana, la comunicación entre miembros de una familia, es el pilar central para que las cosas funcionen como uno quisiera que funcionara. El día de hoy el tema es cómo hablar con nuestros hijos en un mundo digital, y aparece este tema justo en el momento en el que todo lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial
pues es preocupante, es amenazante, es intrigante, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. La presentación la tengo dividida en 2 o 3 partes. La primera parte les voy a hablar de cómo ha ido evolucionando este mundo digital y cómo cada generación lo ha vivido de manera diferente y cómo cada uno de nosotros estamos conectados con este mundo digital de manera distinta. Y por qué a través de esto podemos decir que las generaciones se han ido achicando. En algún momento de la vida se decía que la brecha generacional era de 25 años, después se redujo a 15 años. Hoy en día, desde la aparición de Facebook y hasta hoy en día, se dice que la brecha generacional puede ser inclusive de 4 años. Entonces, si ustedes tienen 2 hijos que tienen más de 4 años de diferencia, pudieran decir que ya pertenecen a 2 generaciones distintas y 2 generaciones distintas que ven el mundo de manera distinta y que se colocan en ese mundo de manera distinta. Entonces, para empezar, vamos a decir lo siguiente. Vamos a empezar a tratar de entender de dónde vienen estas distintas generaciones. Primero hablemos de la generación silenciosa. Son aquellos que nacieron entre el 1923 y 1945. Algunos de ellos siguen vivos. Y esta generación fue la generación que descubrió el automóvil, ¿sí? Son los que aprendieron muchos años después a utilizar el Internet, pero que hoy en día, si es que lo siguen utilizando, necesitan ayuda constantemente. Son esas llamadas que recibimos de abuelos, de padres, diciendo, ¿cómo le hago para aprender mi computadora? ¿No? Requieren mucho de asistentes de voz y con los grandes. Esa es su conexión que tienen con el mundo digital. Posteriormente aparecen los baby boomers, que son los que aparecen posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Nacen entre el 46 y el 64 aproximadamente. Distintas páginas colocan estas generaciones en distintos lugares. Y esta es la generación que vio el nacimiento de la televisión, pero también vio su avance hacia la televisión a color. Son ávidos seguidores de los blogs, les encantan los contenidos digitales, pero siguen utilizando Facebook como su principal medio de red social y de contacto con sus familiares, hijos, nietos, etcétera. Son los que verdaderamente han tenido que adaptarse a este mundo digital porque fueron los que hicieron la transición de nada hacia este mundo donde empiezan a aparecer las funciones digitales. Después aparece la generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 80, y son los que presenciaron verdaderamente la revolución tecnológica, de lo que fue de lo analógico a lo digital. Son los que vieron el cambio del teléfono, el cambio de las grabadoras, pasando por el Walkman y después moviéndose a los CDs y después moviéndose a los teléfonos digitales. Son grandes consumidores del e-commerce, pero nostálgicamente siguen buscando un poquito lo analógico. A partir de ahí aparece la otra generación, que es la generación Y, que son los nacidos entre 1981 y 1995. A estos se les llamó desde el principio nativos digitales. Ellos nacen y crecen con la tecnología, manejan los mensajes y las redes sociales de una manera espectacular, pero desafortunadamente dependen de ellas. Se viven dentro de ellas, viven sus vidas dentro de ellas. Son una generación que aprendió a hacer multitareas y a utilizar multidispositivos en una época en que hacer multitareas era considerado un beneficio. Era alguien bien, alguien que podía hacer muchas cosas al mismo tiempo. Hoy en día sabemos, después de muchas investigaciones, algunas de ellas en la Universidad de Yale, otras en Harvard, en Princeton, que hacer multitareas no es lo mejor. Hubo una investigación muy interesante en donde se le dio 25 tareas para realizar a un grupo de jóvenes universitarios que la podían realizar como ellos quisieran al azar. Y la misma tarea se le dieron a otro grupo de jóvenes en donde tenían que realizar las tareas secuencialmente. Los que terminaron antes y mejor realizaron las tareas son los que la hicieron secuencial, no los que usaron multitareas. Entonces vean cómo vamos aprendiendo a través de esto que no es necesariamente útil ni fácil usar esto. Entonces cuando vemos al hijo viendo la televisión, contestando el teléfono y en la computadora haciendo la tarea, sabemos que no necesariamente está en su mejor momento. La generación Z, que se les ha llamado los centennials por algunas gentes, son los nacidos entre el 96 y el 2010. Estos son digitales absolutos. Están pegados al Internet de una manera o de otra 24 horas al día, 7 días a la semana, y son una generación que se siente vacía si no están conectados.
usan los videos en streaming todo el tiempo, son los famosos YouTubers, Snapchat, memes, Instagram, TikTok, utilizan las redes constantemente. Son gente que si se les quita el teléfono, si no tienen contacto de alguna manera con el mundo digital, verdaderamente se entran en estados de crisis verdaderos. Sudoración, palpitaciones, una sensación de que algo está perdiendo. Y lo vamos a hablar, esto es gran parte de lo que vamos a hablar en la plática el día de hoy. Ahora aparece la generación que viene después de ellos, que son lo que se le ha llamado la generación alfa. Dentro de esta generación alfa está también considerado algo que se llamó la generación COVID. Son los que nacieron a partir del 2010, pero los que están entre el 2019 y 2022 son los que se les llamó generación COVID. Estos son gente, niños, adolescentes que están inmersos en la era digital y en la inteligencia artificial. Manejan la inteligencia artificial y la tecnología, inclusive antes de hablar o que caminar. No consideran a las universidades como centros del conocimiento. Fíjense, esto está muy interesante, porque niños que ya tienen 10, 11, 12 años no necesariamente están pensando en ir a la universidad. Están pensando en que su conocimiento lo pueden obtener de otros lugares, como puede ser el Internet, la vida digital, etcétera, y manejan o temen mucho a los conceptos como el de singularity. Para aquellos de ustedes que no conocen el concepto de singularity o singularidad, este aparece hace muchos años cuando se empieza a predecir que en algún momento la inteligencia artificial y la inteligencia humana se van a fusionar de alguna manera y va a haber una interfase entre estas dos inteligencias en donde podemos asumir y esperar quizá inclusive que haya un pequeño conflicto y que alguna de ellas tenga que salir con cierta supremacía. Es tan importante este concepto que algunas gentes han empezado a pensar que es algo contra lo que vamos a luchar. ¿Contra qué vamos a luchar? Cuando yo fui invitado a este foro, el 17 de julio, fíjense, hace menos de 2 meses o pasaditos 2 meses, el ChatGPT, el ChatGPT y otras formas de inteligencia artificial apenas comenzaban a comenzarse. El ChatGPT llevaba quizá 1 año de aparecer en el mercado, no todo el mundo lo conocía, empezó a utilizarse de una manera mucho más común por ahí de marzo de este año. Y aún así hay muy poca gente que lo conoce. Algunos han experimentado un poquito con ello y algunos otros pocos la conocían, menos gente lo conocía desde entonces. Entonces, cuando hablamos de cómo hablarle a nuestros hijos en un mundo digital, ya no estamos hablando nada más del mundo digital, del problema del teléfono, del problema del iPad, de la televisión, de la computadora. Estamos hablando de un mundo que va a cambiar drásticamente y que está cambiando de manera muy drástica y en los próximos 2 a 5 años vamos a ver un mundo que en algunos sentidos va a ser muy difícil de reconocer. Tan es así que Kurzweil, que es un filósofo científico, predice el aumento exponencial en las tecnologías, tanto en el mundo digital como en la genética, en la nanotecnología, en la robótica y en la inteligencia artificial. Y fíjense lo que él dice. Él dice que una vez que se haya alcanzado la singularidad, este concepto de unión entre la inteligencia humana y la inteligencia de las máquinas, porque ahora las máquinas ya están aprendiendo por sí solas, lo que se llama machine learning. Kurzweil dice, la inteligencia artificial será infinitamente más poderosa que toda la inteligencia humana. Contra eso es contra lo que estamos luchando. Por eso es que estas faltas de regulaciones, estas faltas de estándares son preocupantes porque todo mundo tiene acceso hoy en día a algunas de estas cosas. No solamente eso, Elon Musk, que todo el mundo lo conoce, Elon Musk dice que si la inteligencia artificial supera la inteligencia humana, podría convertirse en una amenaza existencial para la humanidad. Él ha argumentado que si la inteligencia artificial llegara a ser más astuta que los humanos, esto va a abarcar áreas como son la economía, la política, la estrategia militar e inclusive el desarrollo de medicamentos y vacunas. Mucha de esta inteligencia artificial ya se utilizó en la creación de vacunas cuando apareció el COVID y ahora se está utilizando ventajosamente, positivamente, para crear curas para enfermedades para las que antes no teníamos este acceso. Pero acuérdense que esto es como un efecto cortina.
paralelamente, mientras se va abriendo hacia un lado, hacia el lado del bondadoso, digamos, hacia el lado en donde va a haber ventajas para el ser humano, paralelamente se está yendo hacia el otro lado también. También hay gente que está empezando a utilizar la inteligencia artificial para cosas no tan benignas, no tan buenas como esto. Hoy hablaremos del uso de las pantallas y de cómo hablar con nuestros hijos en un mundo digital, pero debemos de decir realmente un mundo regido por la inteligencia artificial, que es realmente hacia donde vamos. Déjenme hablarles entonces un poquito de cuáles son las ventajas y las desventajas del uso de pantallas. ¿Cuáles son los verdaderos efectos de las pantallas en el ser humano? El primero es la dependencia. Es una dependencia real, no solamente una dependencia adictiva. Sí hay una adicción. Dependencia y adicción no necesariamente es lo mismo. Esa dependencia real quiere decir que a veces necesitamos, ¿quién de nosotros podría hoy vivir mucho tiempo sin un teléfono, sin acceso a mapas, sin acceso a información, sin acceso a otros seres humanos, toda la información que está en la red? Por eso decimos que es una dependencia real. Pero además hay una dependencia adictiva, ¿sí? Peor desde la pandemia, porque se acordarán que durante la pandemia muchos de nosotros dependimos de las pantallas para el trabajo, para el estudio y en los jóvenes, sobre todo en los adolescentes, para socializar. Yo antes de la pandemia era alguien que hablaba bastante en contra del uso excesivo de pantallas. A partir de la pandemia empecé a decir que los jóvenes lo necesitaban. Parte del proceso de desarrollo de los jóvenes tiene que ver con su capacidad de socializar. Y en un mundo en el que estábamos encerrados, guardados, en donde no había ese contacto, para los jóvenes se volvió fundamental el socializar con sus amigos. Y esto solamente lo podían hacer a través de las pantallas en sus múltiples variedades y en sus múltiples formas. Pero además tiene un efecto sobre los ojos. Las pantallas tienen varios problemas. El primero, la fatiga visual. La gente tiene que estar haciendo constantes ajustes en los ojos. No solamente ajustes de distancia, ajustes de color, ajustes de enfoque, y esto genera mucha fatiga visual. Algunos de ustedes, si son oftalmólogos o conocen a algunos, les dirán cómo han aumentado los casos de problemas visuales debido al uso de pantallas. Número 2 está el problema del brillo y de la luz. La luz violeta daña el ojo, envejece la retina y el cristalino, y el estar usando pantallas en exceso sin protección, ya sea a través de unos lentes o de pantallas especiales, puede causar problemas importantes. A cambio de eso, el azul turquesa beneficia al ojo. Además de esto, tenemos los problemas de postura. También los ortopedistas nos lo reportan constantemente. Los problemas musculoesqueléticos son enormes. Aquí hay un pequeño esquema de ellos, pero se los voy a mencionar. Cuello y espalda, el estar constantemente con la cabeza hacia abajo viendo el teléfono, porque nadie sostiene el teléfono así enfrente de los ojos, todo el mundo lo sostiene hacia abajo. El codo, la muñeca, los dedos, ¿sí? Cada vez hay más problemas en estas áreas. La columna vertebral, porque estar sentados tanto tiempo, estar sentados en posturas inadecuadas, como los jóvenes comúnmente lo hacen, ¿sí? Esto genera problemas en la columna y los ortopedistas y algunos neurocirujanos nos dirán, les confirmarán que estos problemas de postura se ven cada vez en gente más joven. Problemas en rodillas y en piernas. Además de este problema, tenemos el problema del sedentarismo. La inmovilidad, el hecho de estar constantemente conectados a las pantallas, pero además que el estar viendo pantallas ha hecho que la gente coma en exceso y coma mal. Yo dirijo en el Centro Médico ABC, en un hospital, centro hospitalario aquí en México, la Clínica de Trastornos Alimenticios, entre otras, y esta clínica ha visto un aumento en los problemas en ambos lados, tanto en términos de anorexia y bulimia, como en términos de obesidad mórbida en jóvenes, en niños de 10, 11, 12 años en adelante, porque el hecho de estar en este mundo tan sedentario y comiendo de manera inadecuada ha hecho que los problemas de obesidad y sobrepeso aumenten. Además, ha habido un problema en la vida social. Ustedes díganmelo si no, seguramente muchos de ustedes lo han vivido con sus hijos. Viven una soledad digital. No importa con cuántos miles de gentes estén conectados y cuántos likes tengan en sus fotografías, si el día de hoy tuvieron 7 likes menos que ayer, verdaderamente es un drama. Su sentido de pertenencia, que antes era algo que era tan importante en términos de la familia, en términos de los amigos, en términos de los amigos de la escuela,
se ha vuelto una pertenencia digital nada más. El FOMO, que es este miedo, el fear of missing out en inglés, de ahí viene FOMO, este miedo a perderse que algo está pasando en algún lado, ha aumentado exponencialmente. Ver fotografías de un pequeño grupo de amigos que fue a algún lugar, que estuvo en una fiesta, que hizo cierta cosa, y no haber sido parte de eso, les genera una angustia, una soledad digital a los jóvenes que es verdaderamente preocupante porque pierden un sentido de pertenencia. Y fíjense, lo interesante del sentido de pertenencia es que el sentido de identidad a esa edad se está apoyando, entre otras cosas, en el sentido de pertenencia. Entonces, vean lo importante que es que la vida social a través de las redes se ha vuelto un problema más que una ayuda. Además de eso, tenemos toda la afectación que cada vez más estudios nos han enseñado que producen las distintas pantallas en los jóvenes. En niños menores de 2 años se empezó a ver que fallaron en los hitos del desarrollo. Caminaron más lentamente, aprendieron a hablar más lentamente, hubo una serie de problemas. La Asociación Pediátrica Americana, como lo voy a explicar más adelante, sugiere que los niños menores de 18 años no vean pantallas a menos de que sea para conectarse con algún familiar que vive en otro país, en otro lugar, para contacto social familiar. Pero fuera de eso, las pantallas no deberían de usarse a esa edad. Entre los 2 y los 5 años afecta la conectividad en la materia blanca. Esa es la parte del cerebro, es una parte que ocupa una gran parte del cerebro y que tiene mucho que ver con la manera en que se comunican ciertas áreas del cerebro con otras. También entre los 2 y los 5 años se ha encontrado que hay menor integridad en las estructuras en el área del lenguaje y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que estas áreas del lenguaje y del aprendizaje están menos conectadas o conectadas de manera más errática de lo que deberían de haber sido conectadas. En niños mayores, ya estamos hablando de niños de 5, digamos, a 11 años, empieza a haber mayor dificultad para resolver ciertos problemas. Problemas ya sea de índole social, problemas de índole escolar, académico, problemas en los que se meten a esa edad, pero sobre todo a mí lo que me preocupa como psiquiatra, como psicólogo, es los problemas con los que se enfrentan los niños a nivel social. La estimulación personal y la actividad física son instrumentales en el desarrollo físico, cognitivo y mental de los niños. Quiere decir esto, que si no hay un contacto personal entre los niños suficiente con sus amigos, con sus maestros, con otros familiares, y si no hay una actividad física constante, la capacidad del cerebro de desarrollarse, tanto físicamente quiere decir las conexiones que va a hacer el cerebro dentro de sí, como mentalmente, como cognitivamente, van a estar menos efectivas de lo que deberían de estar. Fíjense ustedes, un niño de entre 2 y 3 años tiene el doble de conexiones de las que tenemos cualquiera de los adultos que estamos acá. ¿Por qué? Porque entre los 2 y los 3 años el cerebro planea para el futuro y dice, voy a conectar el cerebro lo más que pueda y de ahí voy a elegir con cuáles conexiones me voy a quedar. Si nosotros no le damos de ahí al final de la adolescencia las experiencias necesarias al cerebro para que sepa por dónde debe conectarse, va a desconectar las áreas que a lo mejor en el futuro sí necesitamos. Por eso es importante la actividad artística, la actividad física, la buena alimentación, el dormir adecuadamente, porque todo eso le va dando información al cerebro que le permite decidir en dónde se debe conectar y cuáles conexiones no le van a ser tan importantes. En general, hay muchos estudios que demuestran que el uso excesivo de pantallas, genera un retraso en el desarrollo. No sé si ustedes lo hayan visto, pero como médicos lo hemos visto mucho. Hay un aumento en la hiperactividad y son más propensos a las adicciones y la impulsividad. La cantidad de niños con déficit de atención, con impulsividad y con hiperactividad que vemos hoy en día es quizá el doble de lo que veíamos hace 10 o 15 años. Esto quiere decir que algunas de estas pudieran ser el resultado del uso excesivo de estas pantallas de las que estamos hablando. En los adolescentes también hay cosas buenas, quiero que lo sepan, no estamos satanizando la tecnología para nada, la tecnología nos ha ayudado muchísimo, no hubiéramos encontrado las vacunas de COVID, no estaríamos encontrando
solución para algunos de los problemas que tan fácilmente hoy en día estamos pudiendo encontrar gracias a la tecnología, pero hay que manejarla de una manera muy adecuada. Los ganglios basales, la corteza cerebral, que son tan importantes para la concentración, para evitar distracciones, la toma de decisiones y el desarrollo de otras áreas neuronales, está muy presente en los adolescentes, y las pantallas de alguna manera impulsan y ayudan. Algunos de los juegos que juegan los niños también tienen ventajas y de alguna manera les ayudan a desarrollar ciertas áreas. Entonces, vuelvo a decir, no lo estamos satanizando, pero ahora más adelante vamos a hablar de cómo hay que usarlas y de qué manera. Vamos a empezar hablando de tiempo y contenido, tanto en niños como en adolescentes. Ya dijimos que puede haber problemas de atención, problemas de concentración, problemas de lenguaje, problemas del desarrollo en general. ¿De qué va a depender de esto? Del tiempo que se utilice en las pantallas y del contenido que se vayan a estar utilizando. Entonces, vean ustedes. Eh, si nosotros vamos a hablar de que hay un retraso en el desarrollo cerebral, estamos hablando también de que hay un retraso en el desarrollo mental. La mente, la psique, está albergada en el cerebro. Entonces, nosotros no queremos un cerebro mal conectado o mal funcional, porque esto va a hablar de que va a haber mayor propensión a que haya algunos problemas de índole mental, no problemas mentales, sino de índole mental, como pueden ser las depresiones que cada vez hay en jóvenes, en niños más niños, las ansiedades, el famoso TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, fobias más comunes, y esto se debe en parte a esto de lo que estamos hablando. También hemos dicho que hay cierta dificultad en la adquisición de las funciones. Nosotros tenemos la infancia y la adolescencia para adquirir la mayor cantidad de funciones que debemos adquirir para enfrentar la vida adulta. Más adelante les voy a decir cuáles son esas funciones y cuáles son esas herramientas que queremos desarrollar en nuestros hijos. Pudieran haber problemas de aprendizaje. Entonces, todo esto va a depender y va a estar en función del tiempo y del contenido que se vaya a ver en las pantallas. Lo vamos a hablar en un segundo, un poquito más adelante. Les quiero hablar de 3 estudios básicamente, que son los más importantes en los que yo me he basado para esta plática y que les puede ayudar. Uno es de la Universidad de Calgary y que demuestra que la detención empieza en el desarrollo cerebral en niños que usan pantallas excesivamente y que tienen menos de 5 años. Entonces, por favor, no lo usen de babysitter, no usen las pantallas cuando están en el restaurante y quieren hablar entre los adultos y le enchufan al niño el teléfono o el iPad para que no esté molestando. Tiene que ser muy supervisado conecte con las pantallas, y tiene que estar en función al tiempo que queremos que la utilicen y al contenido que van a ver. Número 2, se ha visto que hay problemas de atención, menor control motor, problemas de lenguaje y problemas en la visión en niños y en adolescentes que utilizan las pantallas en exceso. De los 0 a los 15 años se vio que hay una reducción en la actividad física, y como les dije hace un minuto, la actividad física es indispensable para la adquisición de muchos fenómenos, para muchas funciones del sistema nervioso central. Si nosotros no ayudamos a los jóvenes a realizar actividades físicas, a volverse sedentarios, porque es mejor jugar fútbol, FIFA en la computadora o en el videojuego que salir al campo a jugarlo, no les estamos haciendo un favor. Los niños, los jóvenes tienen que realizar actividad física diaria, constante, es muy importante para su desarrollo. La tecnología es positiva, como yo les dije, y está entretejida en nuestra vida, ya no la podemos separar de nosotros, pero es muy importante tener los controles, y de ellos vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son estos controles que nos pueden ayudar a que nuestros hijos funcionen de mejor manera y tengan una mejor probabilidad en el futuro de sus vidas? Esto es algo muy importante que dijo el doctor Michael Rich, de la Universidad de Harvard. El uso de las pantallas no es lo que va a hacer que sus hijos tengan cerebros tóxicos, pero hay que hacerlo bien. Las cosas no son buenas o malas, la tecnología no es buena o mala, las cosas están o bien hechas o mal hechas. Hay que hacerlo bien para que entonces obtengamos el beneficio y no el perjuicio de estas cosas. En otras palabras, lo que él dice es que pasivamente ver un programa puede no ser estimulantemente educativo, puede ser que no le ayude al niño, pero tampoco necesariamente lo va a hacer tóxico, ¿sí?
Lo que lo va a hacer tóxico es que no tenga el tiempo adecuado y el contenido adecuado que él requiere. Otro estudio, este es del NIH, el National Institute of Health en Estados Unidos, es el centro en donde donde se concentra la mayor cantidad de información, digamos, de estudios científicos. Este es del año 18, estamos hablando hace 5 años antes de la pandemia. Dice que más de 2 horas al día redujo las calificaciones en lectura y en el pensamiento, y más de 7 horas al día produce adelgazamiento de la corteza cerebral. Ustedes piensen esto, el cerebro está en esta caja que es dura, ¿sí? Cabe cierta cantidad de cerebro, y lo que queremos es que se desarrolle la mayor cantidad de tejido neuronal. Obviamente, si lo que nos están diciendo es que se adelgaza la corteza cerebral, es la parte con la que pensamos, en donde tomamos las decisiones, donde no nos equivocamos. Si ese corteza cerebral se adelgaza, quiere decir entonces que de alguna manera está teniendo menos posibilidades ese individuo de tener acceso a herramientas que le vayan a ayudar a tomar buenas decisiones. Se redujo la imaginación, la creatividad y el juego exterior y vincular, y se atrofian las habilidades sociales. Yo he visto pacientes aquí en el consultorio que les dicen a amigos, amigas, las cosas más grotescas que se puedan ustedes imaginar en las redes sociales, pero llegan a una fiesta y no saben cómo hablarle a alguien del sexo opuesto. Llegan a una reunión y no saben cómo vincularse con sus amigos. Eso es lo que está ocurriendo a distintos niveles. ¿Qué dice un estudio que se hizo? Este es un estudio, lo que se llama un metaanálisis, quiere decir un análisis de muchos estudios que juntaron información para llegar a ciertas conclusiones, y dice que en menores de 3 años afecta la conectividad cerebral y el desarrollo constante. El desarrollo es algo que va constantemente desarrollándose, paulatinamente, ¿sí? Y si se detiene esto, si en lugar de ir, digamos, como en una escalonada así, hay detenciones en el desarrollo, esto limita, porque hay ciertas actividades, ciertos hitos del desarrollo que debemos alcanzar a ciertas edades, y que si no las alcanzamos después se vuelve más difícil. El aprendizaje siempre se da a través de la exploración y del ejemplo, no a través de las pantallas. Entonces, es sumamente importante que haya una conexión a todas las edades. El cerebro no termina de desarrollarse sino hasta los 20, 21 años. Entonces, si ustedes tienen hijos jóvenes, adolescentes, digamos, hoy en día la adolescencia empieza casi a los 5 años, bueno, exageré, pero digamos a los 9 años, entonces tienen mucho tiempo, hasta los 20, 21 años, para poder modificar algunas de las cosas que podríamos estar haciendo. El exceso de pantallas limita los procesos y afecta el desarrollo en general. El vínculo humano es indispensable. Esto de la fragmentación se los voy a explicar ahorita, y la adquisición del lenguaje y defectos de atención. Vean ustedes, cuando un niño de 2 años va al parque y se sienta y con su mamá o su papá y ve a otros niños jugando a la distancia y ve que un niño patea una pelota y la pelota rueda y otro niño la recibe del otro lado, hay una secuencia que el niño está percibiendo y que él lo integra de esa manera. En la mayoría de las caricaturas que ustedes pueden ver en las pantallas, lo que se ve es quizá un niño pateando la pelota, después la pelota en el aire, y después en la tercera escena otro niño que cacha la pelota. Esto es fragmentación. El niño se tarda mucho más tiempo en unir estas 3 imágenes y en generar un concepto de que esta imagen 1 del niño pateando la pelota y esta imagen 3 del niño cachándola es una secuencia. Por eso es que la vida diaria, cotidiana, humana es tan importante, y por eso es que las pantallas a esa edad se vuelven tan complicadas. Hay 2 o 3 compañías, 2 de ellas que yo conozco en Inglaterra, creo que ya están saliendo otras, que están empezando a hacer programas para niños en la televisión que eviten este problema de la fragmentación, ¿sí? Ahora, en los jóvenes, en los adolescentes, este problema de la fragmentación se da también un poquito porque están usando varios aparatos al mismo tiempo, y entonces no están ni en el teléfono, ni en el iPad, ni en la computadora, ni en la televisión, y a veces los usan los 4 y al mismo tiempo están jugando en el videojuego. Y esto genera una fragmentación interna. El cerebro no es capaz de integrar toda esta experiencia y de generar
un cerebro capaz de discernir lo que está pasando en el mundo para tomar las mejores decisiones. Les voy a dar 3 ejemplos de dónde son las áreas donde más se afecta en los jóvenes. Primeramente en el sueño. Seguramente muchos de ustedes tendrán 1000 pleitos con hijos, adolescentes, de en qué momento soltar la pantalla, si dejar el teléfono afuera del cuarto, si bloquearlo, si quitarlo, si castigarlo. Primero, la luz azul inhibe la melatonina, ¿sí? Mientras más cerca se tiene la pantalla de la cara, más la inhibe. Entonces, cuando está el niño jugando o leyendo o viendo y hay una luz azul y no hay un filtro de luz azul, entonces inhibe la melatonina y por eso nos encontramos con problemas importantes de sueño ya en niños muy pequeños, ¿sí? Cosa que no debería de existir y que no existía hace algunos años. La televisión y muchos juegos, muchos videojuegos, algunos de ellos que ya se pueden accesar en teléfonos y en iPads, estimulan mucho el estar alerta. Entonces los jóvenes no se pueden desarrollar de una manera adecuada. Hay un estudio en niños de 6 a 12 años que demuestra que durmieron menos horas cuando habían sido expuestos a pantallas. Y en los adolescentes, vean ustedes, un estudio de horarios y de dejar las pantallas fuera después de cierto horario contra aquellos que no las dejaban. Y lo que se encontró es esto, que los que no dejaban las pantallas fuera, los que se quedaban con las pantallas mucho tiempo en la noche, tenían cambios conductuales, cambios académicos, cambios cognitivos, problemas de sueño, mayor obesidad, problemas de autoestima y de aislamiento social. Las áreas afectadas, esto no importa tanto, pero vean ustedes por qué es tan importante el dormir. Entre las cosas que van a hacer que sus hijos jóvenes se desarrollen bien son comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Entonces, estas partes son a veces muy afectadas por las pantallas. El segundo problema que quiero hablar es el de la adicción. Cada vez vemos problemas de adicción más en jóvenes más jóvenes. El primero es la disponibilidad. A diferencia de otras cosas como el alcohol o algunas drogas, las pantallas las tienen a la mano todo el tiempo, porque en todas las casas hay televisiones, iPads, teléfonos, entonces la disponibilidad la tienen desde el principio. Genera una pérdida de tiempo muy importante en momentos de la vida que es muy importante no perder el tiempo. Desarrollan una dependencia y una adicción al mundo digital desde muy temprano en la vida. Y vean ustedes desde qué temprano muchos niños chiquitos no comen si no les ponen la televisión ahí o si no les ponen el teléfono o la caricatura. Y claro, bueno, pues los papás porque quieren tener menos problemas y quieren que el niño coma, pues le ponen la pantalla, sin darse cuenta que están fomentando esta dependencia, le están dando el objeto de la adicción para que él realice una actividad y eso es la mejor forma de gratificar una adicción. Se ha vuelto una normalización en los niños esto, ¿sí? Se ha vuelto un problema porque además a la larga les va a generar estos problemas de socialización con los que habíamos hablado. La televisión tiende a ser más controlable que las tabletas y los teléfonos, porque estas están más accesibles en todos lados, en los restaurantes. Vayan ustedes este domingo a un restaurante familiar y solamente observen las mesas de alrededor. ¿Cuántos adultos hay y cuántos de ellos están en los teléfonos? ¿Y cuántos niños hay? ¿Y cuántos de ellos están en sus tablets viendo caricaturas? Entonces, esta vida familiar de irse a comer a un restaurante para convivir, para compartir momentos, para platicar, se está perdiendo de una manera vertiginosa. Toda esta adicción empieza a edad muy temprana y mientras más temprano, pues más propensión a la adicción. Esto es algo muy importante. Los neurotransmisores son las sustancias que hacen que nuestras neuronas se comuniquen entre sí en el cerebro. Las pantallas tienen un impacto directo sobre la producción de neurotransmisores y sobre el transporte de los neurotransmisores de un lado a otro. Por eso es que empezamos a ver desde muy temprana edad y hasta la adultez, y eso pasa por los adolescentes, mayores problemas de ansiedad y mayores problemas de depresión, mayores problemas de sueño. Estas cosas se deben, entre otras, a que hay una respuesta física al uso de estas pantallas. Es necesario generar autorregulación, autodeterminación, autocontrol. ¿Y saben por qué? ¿Saben qué es lo más importante de esto? Porque la autorregulación, la autodeterminación y el autocontrol son la base de la autoestima. Quieren que los jóvenes, que sus hijos tengan una buena autoestima, tienen que enseñarles a autorregularse, tienen que enseñarles a autodeterminarse, que sí, que no, y a tener control sobre las cosas.
El tercero que les quiero platicar es otros problemas, muchos de ellos ya los mencionamos, los voy a mencionar rápidamente. Insomnio, hay sueño revertido. ¿Cuántos de sus hijos no están despiertos hasta las 3, 4 de la mañana y luego no se pueden parar en la mañana? Eso, además de generar problemas musculares, genera mucha obesidad. Patología de sueño, de juego, perdón, se ha vinculado estos problemas de las pantallas y la adicción de las pantallas a problemas de juegos de apuestas, ¿sí? Cada vez vemos más jóvenes que están apostando y como se puede hacer hoy en día todo en línea, lo hacen desde el teléfono. Hay más dificultades de concentración y de atención, hay más dificultades vinculares, yo les llamo redes antisociales. Hay un programa, seguramente muchos de ustedes ya lo vieron, ay, se me va el nombre, que habla sobre Facebook y sobre todas estas redes sociales y la forma en que están construidas para agarrarnos más y agarrarnos más. Ahorita me voy a acordar del nombre. Hay cambio en las prioridades de los jóvenes. De repente lo que debería ser una prioridad como es su vida social, su vida familiar, la búsqueda de pareja, la búsqueda de un futuro, la carrera que van a estudiar, con quién van a vivir, de qué van a vivir, dónde van a vivir, deja de ser una prioridad porque todo está centrado en las pantallas. Vemos muchos cambios de humor y cambios de personalidad, sobre todo mucha agresión en los niños y en los jóvenes que están usando pantallas, vuelvo a repetir, en exceso. ¿Okay? ¿Qué es tiempo de pantalla? Vamos a empezar a hablar de los consejos prácticos que yo les puedo dar. Tiempo de pantalla es esto. Miren, hay muchas escuelas que están utilizando ahorita las computadoras como parte del trabajo en el salón de clases o televisiones inteligentes o pantallas inteligentes en la escuela. Eso no lo podemos contar. No lo podemos contar porque aunque sí es uso de pantallas, bueno, pues la escuela lo está utilizando. Pero además de esto, los jóvenes necesitan tener un poco de ese uso de pantallas para tener contacto con sus amigos y con otras actividades. Entonces, ¿de qué se trata? De revisar el contenido. Sí, no es lo mismo estar metido en las redes sociales todo el día que estar leyendo un libro en la pantalla. No es lo mismo utilizarlo para videollamadas con familiares que estar viendo programas infantiles. Yo tengo pacientes de 18 y 19 años que se la pasan viendo caricaturas en el teléfono. Obviamente, además de la pérdida de tiempo y las horas de pantalla y la afectación a la postura y a los ojos y demás, es algo que no es adecuado porque están perdiendo mucho tiempo. No es lo mismo que lo hagan solos a que lo hagan con la asesoría de los adultos. Yo me encuentro aquí en el consultorio muchas veces con jóvenes o con papás que me dicen que sus hijos les dicen, es que estás invadiendo mi privacidad. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la privacidad es todo un tema. O sea, tenemos que poder. Sí, gracias. La persona que me dice que la serie se llama Dilemas en las redes sociales, la serie que les mencionaba antes, Dilemas en las redes sociales. Es muy importante el poder, de alguna manera, acompañar a los jóvenes. Y esto de que la privacidad, cuando alguien exige privacidad, es porque algo tiene que ocultar, y sobre todo esa edad. Entonces, sí es muy importante darle cierto espacio, cierto lugar, pero también es muy importante ver los contenidos que están viendo. No les puedo decir la cantidad. Hicimos un estudio en escuelas, lo que es en México secundaria y preparatoria, digamos, lo que sería octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo en Estados Unidos. Un cuestionario enorme junto con la Universidad de Yale, en más de 13 páginas. Entrevistamos a más de 9,000 jóvenes y nos dimos cuenta que, por lo menos entre los jóvenes que entrevistamos, la media de uso de pornografía en las redes sociales era más alta que la media nacional. El uso de redes sociales para información inadecuada era por arriba de la media nacional. Entonces, hay muchas cosas que están haciendo los jóvenes que no deberían de estar haciendo. Por eso, el acompañarlos en este proceso es muy importante. Entonces, ¿qué es tiempo de pantalla? El tiempo que usan las pantallas, el tipo de pantalla que están usando, el contenido que van a ver y no dejarlos solos, sobre todo mientras más pequeños son. ¿Cuándo hay que introducir las pantallas? La Asociación Americana de Pediatría. Perdón, David, te muteaste. Se muteó tu, si es que puedes, desde cuando introducir pantalla, que te muteaste. Está en silencio.
Sigue en silencio, David. Ah, ¿ya estuvo? Ahí. Ya, perdón, gracias. Cero pantallas para menores de 18 años a 2 años, con excepción de videoconferencias con familiares, como les decía. No es necesario, no lo usen, les vuelvo a repetir, como babysitter. Es mucho mejor interactuar con los niños, adquieren lenguaje más rápidamente, adquieren habilidades sociales más rápidamente, adquieren una sensación de autoestima y de pertenencia más rápidamente. Segundo, de 2 a los 5 años, de media a 1 hora al día de alta calidad de contenido. Tienen que vigilar el contenido. No solamente los conecten a cualquier programa, les quieren. Yo entiendo que a veces los niños quieren ver su programa favorito, véanlo con ellos. Muchas caricaturas hoy en día tienen contenido totalmente inadecuado. Tengan muchísimo cuidado con eso. De los 6 a los 12 años, hay que establecer límites consistentes en tiempo y contenido. ¿Por qué no ponen un tiempo específico? Porque para cada niño puede ser diferente. Hay niños que necesitan la computadora para hacer la tarea de la escuela, entonces necesitan más tiempo. Hay niños que tienen cierta dificultad vincular y entonces necesitan las pantallas para socializar. Pero aquí el consejo es que lo tienen que hacer haciendo muy consistentes en el tiempo que lo van a usar y siendo muy consistentes en el contenido, no permitiendo que se salgan. ¿A qué nos referimos con esto? Yo le digo a los papás, mejor coman 15 minutos o cenen 15 minutos como familia, pero nadie, incluyendo los papás, nadie saque sus teléfonos, porque los niños aprenden de los papás. Yo tengo papás que se la viven pegados al teléfono o al iPad, pero luego se quejan cuando los hijos lo están haciendo. Acuérdense que los hijos aprenden por el ejemplo y esto lo vamos a hablar un poquitito más adelante. Entonces, que no interfiera ni con las comidas, ni con la actividad física, ni con el dormir. Si ustedes pueden evitar esas tres cosas, van a poder definir el tiempo de pantalla y el contenido de pantalla. A partir de los 10, de los 12 años, pueden establecer tiempos, pero tiene que haber tiempo, lo que llamemos, perdón, tiempos libres de pantalla, quiere decir tiempos sin pantallas. Por ejemplo, cuando van en el coche, fuera de que sean caminos muy largos, un viaje en avión, pero cuando son viajes cortos, que no se conecten al teléfono. Viajes en el coche, en el carro, son muy importantes para vincularse con los papás. Voy a llevar a mi hija a una clase de karate. Bueno, son 15 minutos que puedo platicar con ella y hablar de cosas que son importantes, que no interfieran con esa parte, con las comidas, con actividades familiares. Y también tiene que haber lugares libres de pantallas. Yo muchas veces sugiero que las habitaciones tienen, o sea, las habitaciones de dormir deben ser lugares libres de pantallas, con excepción de hacer las tareas. Si los chicos hacen las tareas en su cuarto, perfecto, que tengan acceso a las pantallas, pero fuera de eso, deberían de hacerlo en otro lugar. En los adolescentes es muy importante porque lo van a utilizar para actividades escolares, para contenidos y para tiempos. Es muy importante entender que los jóvenes sí necesitan socializar y parte de la socialización hoy en día es a través de las pantallas. Pero ojalá puedan ustedes impulsar a sus hijos a que no sea la única manera en que ellos hagan esto, que no sea solamente a través de la pantalla que socialicen, que inviten amigos a la casa, que tengan un barbecue, que jueguen algún deporte, que vayan al cine, que vayan a tomar un café, un helado, pero que esta situación social no sea limitada a pantallas nada más. Vigilar las conductas adictivas, nos damos cuenta cuando los jóvenes verdaderamente no pueden dejar los teléfonos, de ahí yo les recomendaría busquen la ayuda de un profesional porque es como cualquier otra adicción, no se va a quitar porque se lo castiguen o porque lo regañen, llegan a ser problemas muy, muy serios. Hay en Estados Unidos y en Europa clínicas inclusive en donde internan a los jóvenes donde no hay pantallas de ninguna índole para ayudarlos a quitarse la adicción a las pantallas. Se está convirtiendo en un problema importante. Vuelvo a repetir, no estamos satanizando la tecnología, estamos satanizando el hecho de que no hay la regulación y los estándares necesarios para que nuestros hijos lo puedan utilizar de una manera adecuada, ¿sí? Más los problemas sociales de los que ya hemos estado hablando. ¿Qué más consejos les voy a dar? Vean los programas, vean lo que sus hijos están viendo, por lo menos hasta los 10 años. Sí tienen derecho a meterse. A los 10 años la privacidad se refiere a ciertas cosas muy específicas que se vivían en el siglo XVIII, XIX, XX y XXI, pero no se refiere a los programas que están viendo sus hijos en las pantallas o al contenido.
Yo he visto bullying y cyberbullying y sexting en niños de 8 años en teléfonos de los papás, que los papás no se dan cuenta que está ocurriendo. Entonces es muy importante que cuando le prestan su teléfono a uno de los hijos, revisen con qué vio, revisen a dónde se metió, revisen qué le dijo al amigo y qué le contestó el amigo. Dice contenidos, es contenidos, con D. Hay que seleccionar con los contenidos inteligentemente. No quiere decir que todo tiene que ser educativo. Claro que mientras más educativo es mejor, pero también puede haber programas de diversión, pero escojan los contenidos adecuadamente. Mantengan, como lo he repetido varias veces en la plática, los horarios de comidas, del dormir, espacios familiares y espacios y tiempos libres de pantallas. Ahora, tienen que limitar su propio uso de pantallas. Esto es importantísimo. Si ustedes están acostumbrados a ir en el coche manejando y viendo el teléfono, no se van a poder quejar el día que un hijo les diga que chocó el coche porque iba en el teléfono. No pueden hacer cosas que no quieren que sus hijos hagan. Acuérdense que los hijos se educan por el ejemplo. Ustedes les pueden decir 1000 cosas, los van a escuchar, pero no les van a hacer caso. Los hijos se fundamentan mucho en el ejemplo. Si ustedes llegan a las horas de la comida y están todo el tiempo metidos en el teléfono o en el iPad, sus hijos van a hacer lo mismo y no van a tener la autoridad moral ustedes para cambiar eso. Me es muy importante enfatizar que deben de dormir bien, que deben de comer sanamente, que deben de hacer ejercicio y que deben de organizar su día inteligentemente. En otra plática, esto no es un tema que voy a tocar hoy, yo le digo a los papás que todo joven, todo adolescente debe de tener alguna actividad artística, alguna actividad deportiva, alguna actividad vincular con amigos, actividades familiares, actividades intelectuales. Esas 5 áreas no se deben de perder y a veces, debido al tiempo perdido en la pantalla, se pierden. No pueden suplantar la interacción familiar con horas de pantalla. Es muy importante esos momentos de familia, aunque sea ir al café, aunque sea salir a caminar, aunque sea cenar un rato, pero nadie con ninguna pantalla. Hay que aprender a usar la tecnología sabiamente, ¿sí? No lo usen como control, no es la herramienta para castigar nada más. Tiene que ser una herramienta de vínculo, de conexión, de constante. Vamos a usarla positivamente. También es una manera en que podemos estar más en contacto y más en la realidad con nuestros hijos. Con los adolescentes, además, tenemos que buscar un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio en sus vidas, como les decía, entre lo que hacen en la pantalla y lo que hacen en su vida cotidiana. La vida se vive allá afuera. La vida no se vive ni en la cabeza ni en la pantalla. Se vive en la realidad allá afuera. Si bien es cierto que las pantallas nos pueden empoderar con conocimiento e información, acuérdense de algo. Hay un estudio muy interesante de Harvard, que no recuerdo exacto la estadística, pero creo que decía que el 47% de la información que hay en el Internet es falsa. Entonces, también hay que tener cuidado con la información que están accesando a ellos. Sean muy claros con las reglas y los límites que sean claros. Y si ustedes hacen reglas claras y límites claros y están explicados, les va a ser mucho más fácil cumplir con esas reglas y esos límites. Civismo digital, hay muchos cursos hoy en día, hay muchos en Internet mismo, en algunas escuelas se dan cursos de civismo digital. ¿Cuándo se usa la pantalla? ¿Cómo se usa la pantalla? Sus hijos tienen que aprender que no pueden bullear a alguien, que no porque crean que es anónimo el teléfono, pueden decir lo que les venga en mente. Hoy en día, sobre todo en algunos países, se está pudiendo utilizar lo que dice un joven a otro joven en una pantalla, inclusive en casos legales. Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque se puede considerar sexual harassment, se puede considerar ruptura de reglas éticas y legales. Entonces, sí hay que tener una claridad en cuanto a lo que es el civismo digital y asegurarnos que nuestros hijos tengan esa claridad también. Les pido, por favor, tengan mucho cuidado y revisen que no haya sexting. El sexting es la sexualización de las comunicaciones en las redes sociales y el cyberbullying. Perdón por el error ahí también tipográfico. Busquen mucha información, busquen ayuda. Yo le puedo dar a Daniel mismo alguna información de alguien que dirige una asociación en México de civismo digital para que les prepare alguna plática. Esto del cyberbullying cada vez está peor. La cantidad de bullying, ha habido casos en Estados Unidos de intentos de suicidio, creo que un par de suicidios consumados,
por niños que fueron bulleados consistente y constantemente a través de las pantallas. Ustedes no quieren que sus hijos sean las víctimas, pero tampoco quieren que sus hijos sean los perpetradores de esto. Miren, yo creo que un error lo hemos cometido los padres. La generación X, la generación Y y la generación Z, yo les he denominado la generación yo quiero. Es una generación que dice yo quiero y los papás parece ser que les dijeron es necesario hacer esto, ¿sí? En la hora de yo quiero, ¿qué es lo que los límites nos pueden hacer? Aprendan a poner límites. Si le van a apostar a algo en la educación de sus hijos, yo los invito a que le apuesten a los límites. Los límites es una forma de contener. Alguien que no tiene contención no está bien. Tienen que aprender a contener a los hijos. ¿Qué es lo que ofrecen los límites? Le ofrecen seguridad a nuestros hijos. Y acuérdense que la seguridad es una de las materias primas de la autoestima también. Se tienen que sentir seguros. Y mientras más límites hay, más seguridad sienten. Les dan una capacidad de adaptación, les permiten sentirse que hay un salvaguardo, porque hay alguien que me dice que sí se vale y que no se vale. Hoy en día parece ser que creemos que los niños nacen con algo en la cabeza que les permite saber qué está bien y qué está mal, y eso no es cierto. Les tenemos que enseñar y tienen que meter se tienen que equivocar. Y a través de equivocarse tenemos que poderlos ayudar a que eso lo arregle. Les da estructura mental, se los expliqué al principio de la plática. Les da pautas sociales. Tienen que saber qué se vale y qué no se vale. Hoy en día que además de todo lo digital, vivimos en una época del politically correctness, es muy importante conocer cuáles son esas reglas sociales. Ya no es el mundo que era hace 5, 10 o 15 años. Tenemos que conocer esas pautas. También les dan pautas de conducta, qué se vale y qué no se vale desde el punto de vista conductual. Les asegura la autoestima, les va a dar confianza en sí mismos, y si queremos algo para nuestros hijos es que tengan confianza, porque entonces se van a desarrollar como niños sanos y van a ser niños exitosos. Les da ausencia de miedo porque saben dónde están parados. Piénsenlo ustedes, cuando están en una situación en la que no hay límites, en la que no saben qué se vale y qué no se vale, el miedo se apodera de nosotros. Les va a dar identidades claras. Toda esta confusión de identidad religiosa, política, sexual, de toda índole, se debe en parte a que no hay límites y no hay nada que les dé esas pautas. Les va a permitir tener relaciones efectivas y afectivas y les va a dar personalidades sólidas. Entonces, vean ustedes, los límites son verdaderamente la mejor herramienta que tenemos los padres para esto. Les va a hacer que tengan una ausencia de conductas de riesgo innecesario. Los seres humanos vivimos en riesgo. Hay riesgos que hay que tomar en la vida. La vida implica riesgo. Crecer es jugar riesgo, pero hay riesgos innecesarios que no es necesario tomar. ¿Qué les queremos dar a nuestros hijos? Herramientas intelectuales, que tengan el conocimiento para poder entender las situaciones que están pasando, que tengan las herramientas emocionales, o sea, que entiendan cómo descifrar una emoción. Cuando hablamos de inteligencia emocional, a eso nos referimos. Le tengo que dar las herramientas para que pueda ser empático, para que entienda que lastimó a alguien, que aunque sea sin querer, lastimó a ese alguien. Y eso requiere de reparación y tiene que aprender a reparar esa relación, porque otro día le va a pasar a él. Les queremos dar herramientas morales porque no queremos que rompan sus reglas morales, porque la culpa que persigue a la gente que rompe reglas morales no los deja ser felices, no los deja estar bien. Les queremos dar seguridad, porque la seguridad, como les dije, es la base de la autoestima y la base de poder funcionar en este mundo, y eso les va a generar autoestima. ¿Cómo hacemos todo eso? Me pueden preguntar. ¿Cómo se hace esto? Les voy a dar 2 tips nada más. Uno, bueno, los 2 ya los mencioné a lo largo de la plática. El primero es los límites. Pónganles límites claros a sus hijos. No castigos, límites. Esto se vale, esto no se vale. En esta casa, esto sí se vale. No le puedes pegar a tu hermano. No se vale eso. Ese límite no lo puedes romper. No puedes insultar a tu papá. Eso no se vale aquí. ¿Sí? Los límites son muy claros. Y segundo, el ejemplo. No se olviden que la mejor herramienta que ustedes tienen para poder resolver la mayoría de los problemas con los que se van a enfrentar es el ejemplo. Si sus hijos los ven mentir, van a mentir. Si los oyen que están mintiéndole por teléfono a un socio, a un colega, a un amigo,
¿Por qué no les van a mentir ellos a ustedes? ¿Por qué cuando les dicen, ¿dónde estás? Pues estoy aquí en casa de un amigo y realmente están en otro lado. ¿Por qué? Porque aprendieron a mentir, porque ese es el ejemplo que les dieron los padres. Entonces, el ejemplo y los límites son las dos mejores estrategias que yo les puedo recomendar. En mis 35 años de trabajar con gente, les puedo decir que es lo que mejor resultado he visto que le da a los papás que vi hace 35 años y a los que vi hoy en la mañana. Entonces, no dejen de apostarle a eso. ¿Cómo ayudar a los hijos? Hay que protegerlos, no sobreprotegerlos. No recurran a la sobreprotección, denle las herramientas que los protejan, nada más. Hay que contenerlos, no hay que controlarlos. No se trata de que los controlen, sino de contener sus emociones para que ellos puedan aprender sus propios controles. Hay que anticiparse y planear la vida propia. No les tengan miedo al nido vacío. Cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, los papás empiezan a ver que ya están pensando en el futuro, que los amigos les son más importantes, que quieren pensar en la novia o en el novio. Entonces tienen que pensar que ustedes también tienen que tener una vida. Y les voy a decir por qué. Porque si no tienen una vida, empiezan a usar a sus hijos como vida. Entonces, como pareja o como individuos, tienen que tener una vida propia y eso le ayuda mucho a los niños. Tienen que crear vínculos y ambientes armónicos, ¿sí? Y como les dije, no mentir. El ambiente tiene que ser real. Los jóvenes tienen que sentir que lo que viven en la casa es real y que eso es como es la vida en realidad. Trabajen sus propias necesidades, no las proyecten en sus hijos. Tienen que resolver en el camino, no esperen a resolver en el futuro. Si hay un problema ahorita, no lo metan abajo del tapete. Si sus hijos están viendo demasiadas pantallas, si les cuesta trabajo convencerlos de que dejen el teléfono, si no los pueden convencer de que tengan una vida en la realidad o que hagan ejercicio, busquen ayuda, resuelvan hoy, no se esperen a más adelante. Hay que programar, construir un camino personal y de pareja. No dejen las cosas resueltas para el futuro. Los problemas maritales son de dos. No triangulen con sus hijos. Muchos papás, yo lo veo en el consultorio, triangulan con sus hijos. Si lo van a triangular, triangúlenlo como es adecuado. Busquen un terapeuta. Esa es la mejor forma de triangular. ¿Sí? Trabajen aquello que ven en ellos y reconozcan sus debilidades. Tampoco quieran convencerse ustedes o convencer a sus hijos de aquello que no son. Yo he visto papás que después de un partido de fútbol en que su hijo ni siquiera entró a jugar, sale o jugó 5 minutos, sale del partido y el papá le dice, mucho campeón, sin ti no hubieran ganado. Y el niño se le cae la cara porque ni siquiera tocó la pelota. No pueden educar por convencimiento. Es mucho más importante decirle, qué padre que jugaste 5 minutos, la próxima vez vas a jugar más tiempo. Use la realidad, denle un feedback, denle una retroalimentación a sus hijos que sea real. La realidad los va a hacer sentirse bien, van a entender en dónde están viviendo y van a entender qué necesitan hacer para ser mejores en lo que quieren ser. Generen compromiso, madurez y seguridad en ellos. No desconfianza, inseguridad y devaluación. Y la mejor forma de hacerlo, como les dije, es con el ejemplo y con límites. Y bueno, esto es lo que me gustaría decirles y compartirles. Espero que les sirva en el futuro. Ahí están mis datos por si alguien quisiera contactarme, preguntar alguna cosa. Y déjenme acercarme a las preguntas y tratar de contestar algunas de ellas. ¿A qué nos ¿Qué referimos? es? Ah, dale, dale David entonces, adelante. ¿Sí? Sí, por favor. Hay gente que me pregunta a qué se refiere con un cerebro tóxico. El cerebro está formado por dos partes, podemos decir. Una parte que es muy obvia, que son la parte biológica, que está fundamentalmente dada por los neurotransmisores que tenemos y las corrientes eléctricas que se generan entre distintas neuronas para llevar información de un lado a otro. Igual que podemos intoxicar a un cerebro con ciertas sustancias que no son adecuadas, como el alcohol o la marihuana o algunas otras drogas o alguna sustancia que nos dé alguna alergia. La otra parte del cerebro es la mental, es lo que construimos del mundo, lo que entendemos del mundo a través de lo que ese cerebro nos da. Entonces, un cerebro que no esté intoxicado por sustancias puede estar intoxicado por experiencias. La epigenética, que es una rama de la genética bastante nueva, lo que estudia es la manera en la que, sin cambiar el DNA de una persona, algo puede cambiar la manera en que se expresan nuestros genes. Y se ha descubierto cada vez más que experiencias que vivimos pueden determinar ciertas cosas en nuestro DNA.
Genes que no tenemos prendidos, porque no vienen prendidos todos nuestros genes, se pueden prender por sustancias, ¿sí? O se pueden prender por experiencias. Pero de la misma manera, la forma en que se va a conectar el cerebro se va a conectar en base a las experiencias que tenemos. Entonces, si tenemos experiencias que no son adecuadas, vamos a generar que esa parte de nuestro cerebro, tanto la de la conectividad como la mental, sean tóxicas. Espero haber podido contestar eso. La película efectivamente es El dilema de las redes sociales. Gracias a David Merino por su comentario. Privacidad a los 14 y 18 años es un tema relevante. Miren, la privacidad está íntimamente relacionada con la confianza. Obviamente, mientras más confianza generen nuestros hijos en nosotros y nosotros en ellos, más fácil va a ser el poder permitir que tengan ciertas áreas de privacidad. Entonces, esto tiene que empezar desde mucho antes. Tenemos que generar ese vínculo con nuestros hijos que permita que ellos nos hagan sentir que podemos confiar en ellos. Cuando se rompe esa confianza, no se rompe toda la privacidad y toda la confianza, pero podemos retroceder unos pasos y decir, me da mucha pena, pero esto que nos salió en la escuela, que has estado molestando a tu amigo a través de tu internet, a través de tu teléfono por cyberbullying, pues nos obliga a tu mamá y a mí o a tu papá y a mí a que vamos a tener que revisar tu teléfono de vez en cuando. Entonces, sí es importante porque tienen que empezar a tener una toma de decisiones autónomas, sí es importante que puedan empezar a hacer ciertas cosas propias de la edad, coquetearle a alguien, platicar de ciertos temas que les cuesta trabajo con los papás, explorar ciertas áreas religiosas, intelectuales, políticas, sexuales con amigos, pero siempre en un contexto de confianza. Entonces, sí es un tema más relevante después de los, digamos, 15, 16 años. Sí es importante darles ese espacio, siempre y cuando no rompan la confianza. Otra pregunta dice, ¿qué hacer con el uso de celulares, pantallas en los colegios? Miren, Francia acaba de declarar prohibido llevar pantallas a las escuelas. Las únicas pantallas permitidas son las computadoras que hay en las escuelas. No pueden llevar teléfonos, ni iPads, ni nada de eso. Suecia lo hizo ya hace algún tiempo. En Corea hay unas cuestiones de civismo digital increíble. Hay un día a la semana que llevan sus teléfonos para su clase de civismo digital. Sí es cierto que la tecnología es muy buena, pero también es cierto que los humanos corrompemos muchas cosas. Entonces se vuelve sumamente importante que aprendamos a usarlos. Yo en lo personal creo que no se deberían de permitir los teléfonos y las pantallas en los colegios. No son necesarias. Si un niño necesita comunicarse con un papá, con una mamá, por alguna razón importante, están los teléfonos de la escuela, de los maestros, de los directores, con los que se pueden comunicar si fuera necesario. No necesitan a la hora de estar en la escuela esas pantallas. Entonces, habrá gente que lo pueda rebatir, pero mi pensamiento general es, no lo necesitan, no es necesario. Espero que eso también haya podido contestar. Si uno siente que un hijo está adicto a la pantalla, ¿a qué especialista podemos recurrir? Psiquiatra, psicólogo, neurólogo. Miren, en general se tiende a recurrir a los psiquiatras y a los psicólogos. Dentro de estas especialidades hay muchas modalidades porque hay psicólogos psicoanalíticos, hay psicólogos conductuales. Entonces, primero hay que hacer un buen diagnóstico, hay que entender de qué se está tratando. Acuérdense que como cualquier adicción, la adicción a las pantallas puede tener que ver con una defensa. A lo mejor el niño se siente muy solo, entonces se resguarda en su pantalla, en los videojuegos, en las caricaturas que ve, en los programas que ve, para no sentirse tan solo. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Un buen psicólogo, un buen psiquiatra pueden hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí decidir qué es lo que es necesario hacer. No sirve, en mi experiencia, los regaños, los castigos, no sirven de mucho si no son parte de un programa. Fíjense, a mí me ha funcionado mucho y es algo que pueden poner en práctica quizá cuando los papás se unen con los hijos para tratar de resolver este problema. Entonces, tienen que agarrar a su hijo, a su hija, si la pareja están juntos o si no están juntos, pues se llevan bien también, se lo llevan a tomar un helado y hablan con ellos de la siguiente manera, decir, tu mamá y yo, tu papá y yo estamos preocupados de que creemos que estás usando el teléfono en exceso. Vamos a pensar cómo te ayudamos a que eso baje.
Si el niño no está de acuerdo en que está haciendo un exceso, entonces ahí es una muy buena forma para llevarlo con un psiquiatra o un psicólogo. Ok, nosotros creemos que sí, tú crees que no, te proponemos algo. Vamos a ver al doctor fulanito de tal y le planteamos nuestras propuestas y que nos ayuda a definir. Si nos dice que nosotros estamos mal, te vamos a dejar en paz. Pero si te dice que tú estás exagerando, entonces vas a hacer algo al respecto. Ese es un primer paso. A veces los niños sí aceptan que están usándolo en exceso y entonces se vuelven parte de la solución. Si ustedes incorporan en la solución a sus hijos, le dicen, por ejemplo, cuando te digo que dejes el teléfono te pones de muy mal humor y me hablas muy feo. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo te digo para que te pueda yo decir, ya basta, sin que tú te pongas en un estado agresivo? Por ejemplo, hay programas como Screen Time, en que puede ayudar entre los tres, el hijo y los papás, a definir cuánto tiempo va a estar en WhatsApp, cuánto tiempo va a estar en Facebook, cuánto tiempo va a estar en TikTok. Y ese es el tiempo que se respeta en la semana. Ahora, los niños y los jóvenes son muy buenos para hackear esas cosas y salirse con la suya, pero por lo menos es un buen principio. Entonces, si hace falta un buen diagnóstico, si suponen que hay un problema con el uso de pantallas, que se haga un buen diagnóstico y en base a eso van a encontrar una posible solución, como en cualquier adicción, ¿ok? Gracias por el comentario en relación a los límites. ¿Cuáles son las 5 áreas del desarrollo que debemos promover en adolescentes? Física, artística, vincular, intelectual, familiar, perdón, y hay una sexta que es la espiritual. Espiritual no necesariamente religiosa, puede ser religiosa, pero tiene que haber algo espiritual. Entonces, física, artística, vincular, intelectual, familiar y espiritual. Esas son las 6 áreas. ¿Okay? Gracias a Paola por sus comentarios. ¿Un exceso de pantalla puede detonar un TDAH? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque sobre todo si el niño tiene alguna propensión o la niña una propensión a TDAH, porque lo que va a hacer es que se vuelva más impulsivo y que se vuelva con mayor problema de control de impulsos y mayor hiperactividad. Entonces, no solamente va a ser eso, sino que se va a complicar un poquito por este uso de pantallas. ¿Podrías darnos algunos tips para poner límites? Es increíble que el día de hoy los adolescentes revocan las reglas de la casa de una manera magistral. Miren, si ya tienen hijos adolescentes les va a costar un poquitito más de trabajo, pero yo creo que hay que empezar desde muy chiquitos, ¿sí? Los niños tienen que entender que las reglas en la casa, desde chiquitos, estas son las reglas, en esta casa así es. Yo creo que la forma violenta es la menos buena. Por eso esta sugerencia de que si ustedes de alguna manera pueden, déjenme prender la luz porque aquí se está haciendo. Esto de incorporar a los hijos en la toma de decisiones es algo muy bueno. Si se van a juntar con sus hijos, no les den una lista de 20 cosas que quieren cambiar, 20 reglas. Escojan entre los papás las 3 o 4 que son las más importantes y cuando estén platicando, no en la casa, en algún café, en algún helado, en algún lado, a ver, tu mamá y yo estamos preocupados, o tu papá y yo estamos preocupados de A, B, C, D. Y nos vamos a sentar hoy a pensar, a que nos ayudes a pensar cómo lo vamos a manejar. Entonces, no es una negociación como tal, pero sí es un poco una negociación para decir, esto es innegociable, esto no puede pasar, esto sí tiene que pasar. Entonces, cuando pase, ¿qué sugieres tú que sea? Les doy un ejemplo. Alguien le pone una hora de llegada a un hijo a las 1 de la mañana y el hijo consistentemente llega a la 1:30, a las 2:30, ¿no? Y no hace caso y no le importa. Muchos papás recurren al regaño, ¿sí? Al enojo, al ahora no, ahora la próxima semana no sales. Esas consecuencias funcionan a veces, pero si el hijo es parte de la decisión y decirle, ¿qué te parece que por cada minuto tarde que tú llegas de la hora que acordamos, nos debes 1 minuto y medio? Eso hizo un papá que es paciente mío y el hijo lo aceptó. Y entonces un día quería quedarse hasta la 1:30, pues sabía que le iba a deber a su papá 45 minutos y entonces pues se quedó. Y entonces para la siguiente semana, cuando iba a salir, en lugar de llegar a la 1, tenía que llegar a las 12:15.
pero fíjense cómo le dio esa oportunidad del poder jugar con eso. Entonces, a eso me refiero con que incorporar a los jóvenes en esto es bueno, pero en última instancia, y aquí voy a romper algunas de las cosas que dije, en última instancia, ustedes tienen que ganar. Un joven que gana en su adolescencia, el job description de los jóvenes en la adolescencia es ganarle a sus padres. El job description de los padres es no dejarnos. Porque si los jóvenes nos ganan en la adolescencia, sobre todo con ciertas cosas que son malas, adictivas y demás, pierden el resto de su vida. Entonces, esto no puede pasar, no pueden romper reglas, sobre todo reglas que tienen que ver con respeto, reglas que tienen que ver con la comunicación en la casa. Ese tipo de cosas se tienen que trabajar y si no pueden solos, en última instancia, busquen otra vez la ayuda de un profesional que se sienta con los tres, primero con papás, después con los tres, a tratar de resolver y negociar esta parte. No sé si se queda grabado, Sandra. Volver a preguntar si se va a poder ver la sesión otra Sí, se vez. queda todo grabado y se envía después tanto a los asistentes como a los colegios socios de Educomlab. Ok. ¿Cuáles son los riesgos del uso de los audífonos? ¿Cómo presionar para que no se permita en las escuelas? No estoy seguro que entiendo la pregunta. De los audífonos se refiere a que todo el día están conectados a los audífonos para oír programas o para disque estar en la clase pero estar escuchando otras cosas. Por eso es que yo digo que no deberían de ser permitidos en las escuelas. En muchas escuelas los papás tienen un poco de presión que sí pueden ejercer para que no se permitan teléfonos, tablets, audífonos, estas cosas que en realidad distraen a los niños, ya no digamos el aprendizaje. El aprendizaje es importante, pero los distraen de su vida social. La meta más importante de la adolescencia es la consolidación de la personalidad, la consolidación de la identidad y la integración de la imagen sexual corporal. Entonces, si no, y esto se hace todo a través del vínculo con otros jóvenes. Si el vínculo lo estamos teniendo a través de pantallas, pues se genera una cantidad de confusiones terribles de personalidad, de identidad, en fin, ¿sí? Entonces, yo sí creo que esto debería de desaparecer paulatinamente de las escuelas. Aplicaciones prácticas que podríamos utilizar. Ah, gracias, una felicitación. Gracias a toda la gente que está felicitando. Los niños entre 12 y 13 años pueden tener redes sociales. Sí, pero hay una cosa que se llama redes en espejo, que a esa edad yo sí les diría todavía, pueden hacer lo que es que ellos tienen sus redes sociales, pero todo lo que ellos escriben y reciben, lo recibe alguno de los padres también en su teléfono, ¿sí? Es muy fácil hacerlo, búsquenlo en internet y porque por lo menos al principio darse cuenta que lo están manejando adecuadamente. Es que es esto, miren, las redes sociales son un arma, pueden ser un arma, ¿sí? De la misma manera en que hay ciertas cosas que no les daríamos a un niño de 12 años, no les podemos soltar esto antes de darnos cuenta que tienen la habilidad personal, intelectual para poderlo resolver, y para poderlo manejar de manera adecuada, ¿sí? ¿A qué edad debemos controlar el uso de pantallas? Miren, como les dije, más o menos desde los 10 años pueden empezar digo, obviamente, de los 5 años a los 10 años tienen que controlar tiempos y contenidos, como decíamos, ¿sí? Y que no interfieran con las áreas básicas, como son alimentación, tiempos familiares, tiempo de ejercicio. A partir de los 10 años pueden empezar a soltar un poquito el control, darle cierta autonomía a los jóvenes, pero siempre con la vigilancia de los padres. Y a partir de los 15, 16 años se les puede dar la autonomía siempre y cuando nos hayan demostrado que podemos confiar en ellos. De la misma manera que si un chico va a una fiesta, a una reunión y regresa totalmente intoxicado de alcohol, pues no tiene nuestra confianza de ir a la siguiente fiesta o a las siguientes 3 o a las siguientes 10. Pero si nos demuestra que sí es capaz de manejarse con alcohol cada vez mejor, pues le vamos a dar más confianza y más posibilidades de regresar más tarde o ir a más reuniones, ¿ok? Mi hija de 12 años acostumbra a hacer la tarea con audífonos. Miren, sí, si hablan con un audiólogo, sí les va a decir, obviamente, el hecho de encerrarse así, si ustedes mismos se ponen sobre todo esos audífonos que son noise reduction, que no dejan entrar el ruido, están metidos en un mundo allá adentro. Yo creo que el mundo es vincular. Como les decía yo, el mundo se vive allá afuera. ¿Quieren oír música? Cómprenle una bocina que la pueda poner en su cuarto, que la ponga, no necesita tener un volumen espeluznante,
que ponga su bocina, pero que pueda oír si alguien le toca la puerta de su cuarto o si le habla a la mamá, ¿sí? Los audífonos en ocasiones son buenos, hay momentos que necesitan estar en su espacio, está bien, pero yo diría que no debe de ser el uso constante, cotidiano, porque eso los aísla. Están en una edad en la que hay dos, acuérdense que los adolescentes son extremistas, o quieren la fiesta todo el día o quieren estar solos todo el día y tenemos que ayudarlos a irse hacia el centro, vincularse con la gente, platicar con la gente, platicar con adultos, platicar con niños más pequeños, que entiendan de qué se trata un poquito esta vida. Y más ahora que les decía yo, con esta onda de la inteligencia artificial, que ahora nos vamos a estar vinculando con máquinas y hablando con máquinas. El otro día, como un experimento en el hospital, nos metimos a ChatGPT, le preguntábamos a la máquina sobre cómo nos sentíamos en relación a un padecimiento, y la máquina sí era muy empática, entiendo perfectamente lo que sientes. Y yo decía, ¿cómo diablos una máquina me dice que entiende lo que siento? No, no sabe lo que es un sentimiento. Pero imagínense a alguien que no lo puede pensar así, se conecta con la máquina como si verdaderamente fuera un ente vivo, que le está dando empáticamente una respuesta, pero no existe tal. Entonces, en fin, es preocupante tema para otra plática. ¿Qué pasa cuando un hijo no se presta al diálogo? Miren, nuevamente, cuando llega un momento en el que ustedes se sientan rebasados, que sientan que no hay cómo romper este impasse en el que están, busquen la ayuda de un profesional. No siempre va a querer ver a sus hijos. A veces les va a dar los tips a ustedes de cómo hacerlo, pero se necesitan como más detalles para que yo pueda contestar esta pregunta adecuadamente. Muchas veces el hijo no quiere reconocer que hubo un error porque tiene una historia de que siempre se le ha reclamado los errores. Muchas veces no lo quiere reconocer porque tiene esta fantasía de que los papás están esperando que sea perfecto. Entonces, un profesional los va a poder ayudar a cómo abrir esto. Una cosa que funciona muy bien cuando los hijos se cierran es que uno poquito a poco les empieza a hablar de lo que uno siente. Los papás muchas veces no hacemos eso. A la hora de las comidas, de las cenas, cuando estamos todos, es importante que los papás también puedan llegar y decir, hoy me peleé con alguien en el trabajo, no me siento bien, que los hijos aprendan que los sentimientos son normales, que no se siente uno avergonzado de ellos y que uno encuentra cómo resolverlos. Entonces, aunque esté cerrado, si él empieza a sentir o ella empieza a sentir que los papás nos abrimos, se van a abrir de la misma manera. ¿Okay? Pero si no hay solución, pues siempre busque la ayuda de un profesional que le puede dar tips más exactos basados en lo que está ocurriendo en realidad. Yo no estoy en favor de que los niños usen las redes sociales. Eh, sí, estoy de acuerdo que es como sacarlos muy temprano. Estamos hablando de niños de 12, 13 años que hoy en día, este, porque dice es como sacarlos a la calle solos. Bueno, en algunos lugares sí se puede salir en las calles solos, en otros lugares no los dejamos ir a la calle ni acompañados, ¿no? Pero yo creo que siempre cuando esté vigilado lo que está ocurriendo, van a aprender ese civismo digital que les va a permitir hacerlo de una mejor manera. Eh, A mi hijo mayor le permitimos usarlas. Sí, bueno, como decíamos, las redes sociales no necesariamente son malas, la tecnología no necesariamente es mala. Como decíamos, no la estamos satanizando, simplemente hay que tener los controles adecuados. En familias en donde se habla de ello, en donde se hay límites, en donde, y también acuérdense que cada niño es diferente. Hay niños que tienen una capacidad de autocontrol muy buena y niños que no. Cada niño es diferente y cada niño lo puede manejar de una manera distinta. ¿Sí? El link de la conferencia me imagino que se los van a mandar más adelante. Eh, ¿Qué hacer para que los papás eviten que lleven el celular a la escuela a los hijos? Bueno, lo ideal sería que las escuelas sean las que los prohíban, y si no, pues los papás lo pueden prohibir, ¿no? La lógica yo creo que siempre funciona muy bien. La lógica es decir, ¿para qué necesitas el teléfono en la escuela? Sí, no hay una razón. El diálogo es muy bueno. El diálogo, yo les dije, si le van a apostar a una cosa en la vida de sus hijos, apuéstenle a los límites. Si le van a apostar a dos, apuéstenle a la comunicación. La comunicación más importante es la afectiva. Tienen que comunicarse con los afectos de sus hijos. ¿Por qué quieres llevar el teléfono? ¿Es para sentir pertenencia? ¿Es porque los demás lo llevan y tú también lo quieres llevar? ¿Es porque es la forma de comunicarte con tu novia que está en otra escuela? O sea, ¿qué es? ¿Por qué lo quieres llevar?
Entonces, tiene que haber una razón y cuando uno establece diálogos con los hijos, frecuentemente encuentra soluciones. Eh, Trabajar con la confianza de los hijos. Sí hay que ser firmes con los hijos, pero acuérdense, el diálogo es muy importante. La persona pregunta si hay que ser firmes con los hijos. Sí, sí, no todo se negocia. Acuérdense que les puse ese ejemplo de que son la generación yo quiero y los niños dicen yo quiero y muchos papás inmediatamente lo hacen. Quiero cambiar mi teléfono, les compran un teléfono nuevo. Quiero un nuevo iPad, les compran un iPad nuevo. No, quiero llevar el teléfono a mi escuela. No, lo vamos a hablar. Tenemos que hablar porque ¿para qué necesitas el teléfono en la escuela? ¿No? Quiero un teléfono ya. Bueno, vas en quinto de primaria, no necesitas un teléfono. No, ¿me entienden? Todo a través de ese diálogo. Si el chico de 16 años ya no quiere compartir con su familia y está encerrado en su habitación, miren, eso es bastante común, pero es como lo que les decía, o sea, los jóvenes sí necesitan un poco de su propio espacio, por muchas razones, ¿no? Porque necesitan espacio para descubrirse a sí mismos, porque necesitan espacio para hablar con la pareja, porque necesitan espacio para hablar con los amigos o porque tienen que estar solos a ratos. Pero no puede ser a costa de otras cosas, como la escuela, como la tarea, como el ejercicio, como la vida familiar. Entonces sí se vale siempre y cuando respeten ciertos horarios. Tienes que comer con nosotros, tienes que cenar con nosotros, los fines de semana, por lo menos un día el fin de semana, tienes que estar con nosotros. Y así es, esta es la regla de esta familia y así se vive, punto, ¿no? Y si no, bueno, pues hay que negociarlo. Y si no, entonces hay que pensar nuevamente en un profesional que pueda explicar si a este chico o a esta chica le está pasando algo y hay que explorar un poquito más a fondo que pudiera estar teniendo algún problema serio, ¿no? Es muy importante poder identificar cuando un hijo cambia. Cuando hay cambios en la alimentación, cambios en el dormir, cambios en la vida social o cambios en la vida familiar, hay que prender un foco amarillo, no un foco rojo, un foco amarillo y poder decir algo está pasando acá y creo que vale la pena que hagamos algo al respecto. ¿Sí? Muchas gracias por la exposición. Bueno, te Hay que agradezco poner, entonces. Ahí, perdón, David, ahí parece que te interrumpí, pero ahí se acabaron las preguntas, ¿no? Ah, no, quedan creo que todavía. sí. Quedan, bueno, ahí va a estar la grabación, como les comenté, va a llegar a sus mails de inscritos también a través de los colegios. Se van a enviar de las escuelas que participan de esto. Solamente dos cosas David comentó la diferencia, ¿no es verdad?, entre dependencia y adicción. Ahí les dejé un link en el chat sobre desintoxicaciondigital.cl. Es el programa que en Educom tenemos para ayudar a la familia. Es gratuito, es parte de los servicios que se ofrecen con la escuela. Los jóvenes solamente tienen que acceder ahí en clases a un test de adicción digital, de dependencia, mezcla ahí dependencia con adicción. Eh, ¿Y por qué nosotros creemos que ello es tan importante? Porque una de las principales, yo diría, consejos, tips, ideas, es que el joven se dé cuenta que tiene un problema. Si es que alguien se lo dice externamente, el otro está equivocado. Pero cuando él va y es capaz de revisar y que hay una línea, ¿no es verdad? Y empieza sí, 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 ya no es que el otro me lo está diciendo. Uy, quizás, y se da cuenta, hay como un cambio. Uy, quizás yo tengo. Y eso creo yo que es muy positivo, porque no es el papá, la mamá quien se lo está diciendo, sino que él se está dando cuenta, producto de esta información que le va dando, ¿no es verdad?, este instrumento. Y después hay un curso de 4 semanas familiar para que se realice una actividad al día que puede ayudar a reducir. Si ello no funciona, obviamente, como David explicó, el especialista los problemas no se van a solucionar solos. Hay que tratar, ¿no es verdad?, de hacer algo de forma proactiva para intentar solucionar. Entonces, agradecer nuevamente, David, a cada uno y una de ustedes, a los colegios que se han asociado y bueno, estén atentos porque a finales de octubre vamos a tener también una nueva plática, charla no con David, con otro profesional, para ayudarnos a desarrollar herramientas, habilidades y lo que hoy día necesitamos para ser mejores padres y madres.
David, un abrazo a la distancia, agradecerte Abrazo. muchísimo. Gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron presentes y les deseo todo lo mejor. Que así sea, que tengamos todos bendiciones y que podamos de la mejor forma educar a nuestros hijos e hijas. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Bye.